Dejaré atrás, yo he cantado con todo mi corazón, mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz, y sé que tú también has cantado al Señor para decirle lo mismo, que vas a dejar tu vida atrás, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, una nueva vida en Cristo. Somos hechura suya, hechos por Dios mismo. Una nueva creación totalmente por Dios y para Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites de adoración, de tributarte este culto a ti, nuestro Dios, porque solo tú eres Dios, porque no hay otro Dios que iguale tus obras, porque solo a ti es la gloria, la honra, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias, porque no solamente perdonaste nuestros pecados, nos diste salvación y la vida eterna, pero has hecho un cambio extraordinario, nos has dado una nueva creación totalmente nueva, nos has hecho participantes de tu misma naturaleza, para que de esta manera, Señor, podamos huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Señor, te damos gracias por esa vida nueva en Cristo Jesús, una vida a través de la cual queremos glorificarte, honrarte y servir a los demás. Bendícenos hoy, Señor, y guíanos a través de tu Espíritu, y que esta palabra que tú nos quieres comunicar, que está ahí escrita, llegue a nuestros corazones y la recibamos no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, que actúe en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hace algunos años, un hombre iba por la calle de una ciudad y vio a 3 niñitas que estaban detenidas en un aparador de una grande juguetería. 2 de ellas describían a la tercera, que era ciega. Todo lo que había en el aparador. Este hombre se paró y se acercó para escuchar lo que decían estas 2 niñas a la tercera, que era ciega. Y precisamente veía cómo se esforzaban para describir los juguetes que había ahí en el aparador, lo que resultaba bastante difícil. Cuando me contaron este incidente, yo dije, es justamente la situación mía cuando tengo que hablar de Cristo. Los hombres no ven en Él belleza alguna, pero si vienen a Él, ha de abrir sus ojos, revelándose en toda su hermosura y gracia. Por eso Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Vamos a abrir nuestra Biblia, mis hermanos amados, en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta. Y hoy estaremos llegando al final de este capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a ver los versículos 23 y 24. Han sido hermosos los cantos que hemos entonado, dirigidos a la gloria de Cristo, a la gloria de nuestro Dios y Padre,
a la gloria de la cruz. Y este es el tema principal, por eso el título es glorificar a Dios, buscando el bien de nuestro hermano. Es un título que sugiere el tema principal y con el que termina el apóstol Pablo este capítulo 10, y junto con este capítulo, los capítulos 8 y 9, que dijimos que son una unidad de pensamiento. Así es que acompáñenme y vamos a leerlos. Dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Pablo, una vez más, pues lo viene diciendo y enseñando una y otra vez desde el capítulo 8, 9 y ahora en el 10 nuevamente, y con estos versículos que acabamos de leer acerca de la libertad en Cristo que tiene todo creyente converso. Pablo ha enseñado y dado su propio ejemplo de que teniendo libertad y aún derechos de apóstol, él renunció a esta libertad para no traer tropiezo u ofender a estos hermanos débiles de Corintio. Y no solamente eso, pero va más allá y nos ha dicho que es por causa del amor y con el propósito de que muchos puedan ser salvos. En el capítulo 9 vemos que la libertad, aparte de estar limitada para no ofender a mi hermano, es también por causa del amor, como les digo, y con el propósito de ganar a muchos para Cristo y traerlos a la salvación por medio del Evangelio. Así es que, mis hermanos, lo que vemos aquí en estos dos versículos es que estos corintios tenían libertad para actuar y para vivir, y aunque les era lícito, no siempre es conveniente, no siempre edifica todo lo que ellos hacían o hablaban. Así es que Pablo sigue con la misma línea de pensamiento de que esa libertad debe estar limitada para no ofender a mi hermano, por amor. Y también a mi prójimo. Y con el propósito, hay un propósito en todo esto que Pablo tenía siempre claro. Y las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, y podemos y debemos aprender de Pablo cómo nunca perdió de vista este propósito de la salvación de los perdidos. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, encontró que todo lo que hacía o todo lo que podía renunciar a hacer, aunque le era legítimo y tenía derecho, era por la causa y con el propósito de que muchos, el mayor número, pudiera conocer a Cristo, pudiera recibir ese perdón de pecados, esa salvación de nuestra alma y la vida eterna. Es lo más grandioso. Es un mensaje, es un tesoro lo que tenemos, lo que hemos recibido del Señor. Y Pablo es un testimonio y un ejemplo en esto. 30 años de ministerio incansable, imparable, y aun cuando lo apresaban decía: la palabra, me han apresado a mí, pero la palabra no está presa, sino que corre y es glorificada
porque es un mensaje que es glorioso. Es un mensaje que trae gloria a Dios, porque cuando un pecador, cuando un perdido oye de Cristo, oye el Evangelio y obedece respondiendo en arrepentimiento y fe, y esa persona viene a Cristo a rendirse, a entregarle su vida, a decirle a Cristo: acéptame, recíbeme, creo en ti, creo que eres el Hijo de Dios. Creo que pagaste por mis pecados ahí en la cruz. Sálvame. Te entrego mi vida. Quiero que a partir de ahora seas mi Señor, mi Salvador. En ese momento, cuando el pecador es aceptado por Cristo, recibido y es hecho nuevo desde ese momento, eso glorifica a Dios. ¿Se dan cuenta? Si entendemos esto, mis hermanos, nos vamos a volver unos apasionados de la predicación del Evangelio, sabiendo que cada persona a la que llegue ese Evangelio que predicamos y esté preparada y lista para recibirlo, entregando su vida a Cristo en arrepentimiento y fe, traerá gloria a Dios. Cada persona que Dios salva trae gloria al nombre de Dios. Así es que Pablo nos está diciendo esto. Pablo nos habla de muchas maneras y muchas veces desde el capítulo 8, 9 y ahora en el 10 acerca de esa libertad gloriosa de los hijos de Dios, como también lo menciona luego Pablo en su carta a los Romanos. Dios quiere que seamos personas que meditamos en su palabra. Imagínate lo que el texto que acabo de decir de paso, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Solamente los hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús tienen la libertad verdadera. Porque hay libertades falsas, hay libertades no ciertas, hay libertades no trascendentes. Por eso la libertad en Cristo es gloriosa, porque es verdad, porque es trascendente, porque es eterna para siempre. Y esta libertad se debe y ha sido lograda únicamente gracias a Cristo, el Hijo de Dios. Él ha pagado un precio indescriptible, su propia vida entregada a la muerte a través de ese sacrificio expiatorio completo y perfecto en la cruz del Calvario. De ahí que el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios también dijera, segunda de Corintios 5, 14 y 15, el apóstol Pablo dice que el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este texto está conectado con lo que Pablo está diciendo aquí en Primera de Corintios. Les estaba diciendo, ustedes tienen libertad, pero no es una libertad para solamente nuestra propia satisfacción, comodidad, bienestar. Usemos esta libertad que es cierta para servir a aquel que murió y resucitó por nosotros, para comprar su iglesia, que está llena de hermanos nuestros. Cuando vemos el contexto, tus hermanos que están ahí a un lado, a otro, adelante y atrás, salúdalos.
Salúdalos en este momento. Dile, hermano, hermana, son hermanos. Dile, mucho gusto. A veces lo tenemos que hacer. Son tus hermanos. Tus hermanos, verdaderamente hermanos. Y es lo que Pablo quería enseñar a los corintios, que por causa de tu hermano era importante renunciar a esa libertad y a esos derechos, aunque te fuera lícito hacer aquello, con tal de no tropezar u ofender a tu hermano, por amor a él, para que no encontrara ningún tropiezo en su crecimiento y madurez espiritual y pudiera seguir adelante hasta llegar a esa estatura de la plenitud de Cristo, que es ese camino de santificación. Así es que Cristo Jesús estaba asumiendo que con esa nueva vida de libertad por Él, sin esclavitud del pecado, sin ataduras y librados del presente mundo malo, como dice Pablo también en su carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 4 nos dice, hablando de Cristo, el cual se dio, el cual se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos, ahí está otra vez la libertad, para librarnos del presente mundo malo. No solamente tenemos libertad para hacer muchas cosas, pero somos libertados del presente mundo malo con toda su fuerza, con toda su influencia que trata de detenernos en esta carrera de la vida cristiana, de distraernos, que no prosigamos en este proceso de santificación que anhelamos y deseamos por el Espíritu ser más y más como Jesús, y que pudiéramos vivir, si somos librados del presente siglo malo, es para que pudiéramos vivir una vida de adoración y de servicio para su gloria. Esa libertad en Cristo es gloriosa, te voy a explicar un poquito, porque esa libertad en Cristo implica regeneración, implica nuevo nacimiento, implica la impartición de una nueva naturaleza. Y para ser más específicos, el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 4, nos dice, por medio de las preciosas y grandísimas promesas, que por medio de ellas llegásemos a participar de su naturaleza divina. Y viene algo importante, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mis hermanos amados, Dios en su palabra nos deja bien clara la vida cristiana. Dios no nos está dando opciones de qué hacemos tú y yo con esta libertad en Cristo, con esta vida nueva en Cristo, con esta libertad gloriosa. No nos está dando opción. Si tú leyeras con detenimiento, con cuidado, meditando, incluso con un espíritu de oración, buscando, como dice Jesús, escudriñando las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, descubrirías
que no tenemos opción para vivir, porque está implícito. Dios nos ha hecho participantes de su misma naturaleza divina. Por eso la vida de un cristiano converso es nueva, es transformada, es un nuevo comienzo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Que hay que hacer énfasis más en esta segunda parte, porque es algo que Dios hizo. No se trata de ti y de mí, que querramos, que podamos, y esto es hermoso. No se trata de nosotros. Se trata de que toda persona que fue aceptada por Cristo, Cristo le imparte su misma naturaleza divina, hace morar a su espíritu dentro de él y es transformada en una nueva persona, en una nueva creación, un nuevo ser. Y aparte hace morar a su espíritu dentro de esa persona. ¿Cómo no va a haber cambios? No se trata de ti, mi hermano, no se trata de mí. A veces en nuestra plática de unos con otros, pues sí, pues mira, es que estoy esperando que el Señor produzca en mí ganas. Porque leí por ahí que dice que es Dios quien produce el querer, como el hacer, y pues no me ha venido a mí. ¿Te das cuenta cómo podemos usar mal la escritura? Porque conoces muy bien Filipenses 2:13. Porque es Dios quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es que esa libertad en Cristo implica esa vida nueva, esa nueva creación, pero también se da por asentado, se asume, se hace alusión de que así vive quien tiene una vida en Cristo. No batallarías mucho en entender esto si pasas tiempo en la palabra. Si te propones decir, a ver, voy a pasar tiempo en la palabra de Dios, un tiempo de calidad, un tiempo suficiente, un tiempo diario, enfocado específicamente en lo que es esa vida nueva en Cristo que he recibido por gracia, sin merecer, sin que dependiera absolutamente nada de mí. Y descubrirías cosas increíbles, como Efesios 2:10 que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para que las descubramos, pero somos confeccionados por Dios mismo. Piensa en eso, mediten, no solamente lean, pero mediten la palabra de Dios, permítanle al Espíritu Santo vivificar esa palabra. Bastaría un tiempo con esa palabra de Dios para vivificar tu corazón, tu espíritu, renovarte, no importa cuál sea tu situación, tus circunstancias. Luego Santiago nos dice, Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿En dónde estamos tú y yo? Él lo hizo. Él de su voluntad es quien nos hizo nacer. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad que un día también Dios se encargó de que nos las comunicaran. Bendito ese día y bendito o bendita esa persona que el Señor usó, ¿no es cierto? ¿Estás recordando? Fue un día bendito, un día glorioso, porque Dios envió a esa persona con su palabra, revelándonos su voluntad para que naciéramos de nuevo.
Pero luego primera de Pedro 1:23 también, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias a Dios por nuestros padres. Los amamos, algunos no los tenemos ya. Los amamos, los respetamos, le damos gracias a Dios por ellos, no importa cómo hayan sido para con nosotros, no importa. Y gracias a Dios que el renacer a esta vida nueva en Cristo no depende de los padres que tuvimos, con todo amor y respeto, pero no depende de ellos. Por eso Pedro nos dice aquí, siendo renacidos ya no de simiente corruptible. Tú y yo nacimos de nuestros padres y esa es la simiente corruptible. Pero la simiente del nuevo nacimiento es incorruptible porque es por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si tú quieres que un amado tuyo, un ser querido, un amigo, un compañero nazca de nuevo, dale la palabra de Dios porque es la que usa el Espíritu para renacer. Y finalmente también Pablo dice en Efesios 4 que nos debemos de despojar de ese viejo hombre que está viciado con deseos engañosos y renovados en el espíritu de nuestra mente, vestidos del nuevo Dios, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es un pasaje que está ahí en Efesios 4, 22 al 24. Así que aunque algunas acciones tuyas y mías que no son equivocadas, que no ofenden la ley moral de Dios, ningún mandamiento, pueden no resultar en el mejor interés de otros. Y lo que Pablo nos está diciendo es que nos deberíamos de abstener. Si eso es necesario por causa de tu hermano, por amor a él o por aquellas personas que todavía no conocen al Señor, y si eso va a contribuir de alguna manera para que se acerquen a Cristo y el Señor pueda salvarlos y derramar su gracia, abstente, no lo hagas. Pablo dijo, no comeré carne jamás si eso tropieza a mi hermano o a mi prójimo. Pero ya el amor por los hermanos era algo valioso. Si nosotros no valoramos ese amor, como ahorita les decía, que se saludaran porque somos hermanos en Cristo. Cuando verdaderamente entendamos esto, que es lo que Pablo quería comunicar, y cuando verdaderamente veamos el amor unos para con otros, estaremos dispuestos. Ya estudiamos juntos aquí Primera de Juan, toda la carta de Primera de Juan está llena de este tema. El que no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Y fuimos tremendamente bendecidos, confrontados, como lo recordarán. Así es que al tener libertad en Cristo no debiéramos usarla al costo de herir al hermano o a hermana cristianos. No nos consideremos solo a nosotros mismos. Seamos sensibles a los demás. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Aunque me es lícito, pero no conviene. Me es lícito, pero no edifica. Pero luego añade, ningún hombre busque su propio bien, sino el del otro. Vamos a vivir la palabra. Vamos al segundo punto de 3 que vemos solamente en este
pasaje, en esta parte final, y son los versículos del 25 al 27, porque aquí se presenta un dilema y vemos cómo Pablo lo resuelve. Versículos del 25 al 27, y dice: de todo lo que se vende en la carnicería comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Aquí se está presentando un dilema que le estaban escribiendo a Pablo, preguntando a Pablo: Pablo, ¿qué hacemos? ¿Podemos o no comprar carne en la carnicería? Obviamente, ¿verdad? Pero a lo que se referían era que la mayoría de todas las carnicerías de aquel tiempo en Corinto, todas esas reses, animales, habían sido sacrificados previamente en las festividades idolátricas. Y una vez que ya habían terminado, traían esa carne y la vendían barata a las carnicerías y la ponían a la venta de todos los corintios. Y entonces le preguntaban a Pablo: ¿podemos o no comprar de esa carne y comer? Era un dilema. Y miren cómo lo resuelve Pablo. Pablo dio una solución a este dilema: que la comida comprada en la carnicería, que previamente había sido sacrificada a esos ídolos paganos, dice: compren todo lo que se venda en la carnicería, y si te invitan, come de todo lo que te pongan, pero no preguntes: oye, ¿esta carne es de la carnicería? No preguntes por motivos de conciencia. Hacer eso, dice Pablo, no le afectaría de ninguna forma, y la conciencia de uno no tendría problemas. Cuando nos preocupamos mucho por cada hecho que nos ocurre, nos volvemos legalistas y no disfrutamos de la vida. Esto lo quiero puntualizar y lo quiero decir otra vez, porque a veces nosotros nos preocupamos mucho por cada hecho, por cada situación que ocurre en nuestra vida, en nuestras circunstancias, y eso finalmente termina produciendo en nosotros legalismo. Y cuando es así, el legalismo no nos permite disfrutar la vida. Dios nos ha enriquecido con muchas cosas para que gocemos. Nos dice la Escritura claramente que todo proviene de Dios. Piensa en esto, son frases que están ahí escritas. Todo proviene de Dios, 2 Corintios 5, 18, y todo esto proviene de Dios. Y dicho de diferentes maneras en otros pasajes, y Él nos ha dado todo en abundancia para que lo disfrutemos, dice Pablo en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, cuando le decía Pablo a Timoteo que le dijera a los ricos de esa congregación que les mandara que no pusieran su confianza y su esperanza en las riquezas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Es una palabra que tenemos que retomar, porque de repente no se oye por ahí. La vida con Cristo y en Cristo es una vida para disfrutar también. Sí, está llena de un sinfín de cosas, pero ahorita quiero hacer énfasis en esto: una vida para disfrutar. Hay muchas cosas que podemos disfrutar. Si sabemos que algo causa problemas, entonces debemos enfrentar dicho inconveniente,
pero no necesitamos buscar problemas. Y el tercer punto y último que nos habla Pablo en este pasaje, en esta narrativa, y que es el punto central, es el énfasis de todo este pasaje y que resume el tema de la libertad del que Pablo venía hablando, y vamos a leer los versículos del 28 al 33. Dice: mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo no, dice, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Se dan cuenta cómo Pablo, en los primeros versículos que empezamos a citar, el 24 de este capítulo 10, dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro? Pero ahora Pablo también se pone de ejemplo. Pablo practicaba lo que predicaba, lo que enseñaba, y aquí se está poniendo de ejemplo en el versículo final: como también yo, Pablo, en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. Ahí viene otra vez: para que sean salvos. Pablo entendía el valor de la salvación de un alma. Y tú y yo también necesitamos entenderlo y decirle: Señor, dame entendimiento, dame sabiduría, convénceme del valor que tiene la salvación de un alma, para que no dejemos un día pasar sin abrir nuestra boca. Dios nos ha confiado la palabra de reconciliación, como veíamos ahorita, esa palabra que Dios usa a través de su Espíritu para que alguien pueda nacer de nuevo. Nos las ha confiado. Aprendamos, veamos a Pablo. Vuelvo a enfatizar en el enfoque tan claro que tenía Pablo, y aún en medio de su libertad la limitó. ¿Cuántos derechos de apóstol no tenía y también renunció por amor a mis hermanos y a su prójimo que no conocía a Cristo, para que pudieran salvarse muchos? Así es que lo que vemos aquí en estos últimos versículos, yo quiero que enfoquemos nuestra atención en los versículos últimos, solamente del 31 al 33, porque aquí dice: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, sino también yo en todas las cosas agrado a todos, procurando mi propio beneficio. Dice: no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Aquí Pablo está llegando al final. Aquí Pablo nos está poniendo con toda claridad
a donde quiere que enfoquemos. Nos había venido diciendo en los capítulos anteriores que aunque tuviéramos libertad, la limitáramos para no tropezar, para no ofender a mi hermano, a mi prójimo. Luego nos añade algo más y nos dice que lo hagamos por amor, lo cual nos lleva a examinarnos, a ver si tenemos un amor verdadero que sea el que controle nuestra vida y el que nos impulse a tomar esas actitudes, esas acciones, junto con el dominio propio que también vimos, ¿se acuerdan? Y por causa, y luego añade una parte final, por causa de que muchos puedan ser salvos, el mayor número pueda conocer a Cristo. Fíjate todo lo que llevamos, y esta parte, el versículo 31 es el clímax, porque aquí Pablo lo que está diciendo es precisamente como nuestro título: glorificar a Dios buscando el bien de nuestro hermano. Si nos venía diciendo todo esto, ahora termina con una fuerza tremenda para que concluyamos, para que determinemos y para que digamos: sí, Señor, lo voy a llevar a cabo, lo voy a hacer, porque si yo traigo gloria a ti, Señor, buscando el bien de mi hermano, imagínate la fuerza, imagínate el impulso que vamos a recibir si esto es lo que trae gloria a Dios, el que busque el bien de mi hermano. Ahora, todo este pasaje que hemos visto tiene un contexto: capítulo 8, capítulo 9, el 11, donde Pablo nos habla ahí en el capítulo 11, ahí lo tienes a la mano, podemos leer los versículos 16, dice: con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Versículo 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Versículo 22, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. O sea, seguían en el capítulo 11, seguían los abusos de esa libertad. Aún en la cena del Señor había abusos de esa libertad. Algunos llegaban primero, llegaban comiendo, se embriagaban, no esperaban a los otros, causaban división. Tenían la tendencia de abusar de esa libertad en Cristo, como muchos de nosotros hoy. ¿Cuántos han pensado: en Cristo yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiera? Pero ¿qué nos dice Pedro? Vamos a primera de Pedro 2:16. Dice aquí Pedro en su carta 2:16, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea, mis hermanos, no tenemos libertad para hacer lo malo, tenemos libertad para traer gloria a Dios. Tenemos libertad para edificar.
Tenemos libertad y si es necesario que no use de esa libertad, la limite, aunque me sea legítimo, aunque no esté en contra de ninguna norma bíblica ni la ley moral de Dios, pero si yo sé que eso va a ayudar a mi hermano en su edificación, en su crecimiento, o en una persona que no conoce al Señor, para que pueda venir a Cristo sin ser tropezada, como dice Pablo, no lo haré. Señor, llévanos a ese punto, Señor, llévanos a tener esa vida. No la tenemos, Señor, empezando con el predicador. No la tenemos, Señor, llévanos a ese punto donde en verdad estemos dispuestos a limitar nuestra libertad, a renunciar a nuestros derechos, para no tropezar, para no ofender, por causa de que amamos a mi prójimo y con el propósito de que muchos puedan ser salvos. Ahora, Pablo nunca dejaba aparte el evangelio en lo que él predicaba o enseñaba. Inclusive en esta misma carta lo vimos cuando en el capítulo 2 decía que Pablo dice que había ido a anunciar a los corintios el testimonio de Dios y que tenía temor y temblor al estar entre ellos y que se propuso algo, ¿te acuerdas? Y me propuse no saber cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Siempre estaba presente Cristo, porque Cristo es todo. Si yo dejo de centrar mi vida en Cristo, no voy a tener poder, no voy a tener fuerza, no voy a tener el ejemplo de Cristo, no voy a tener el ánimo, el deseo, porque es Cristo quien lo produce. Por eso puedes ver a Pablo diferente, a ti y a mí, porque Pablo siempre centró su vida en Cristo y Cristo siempre fue su fuerza, su gozo, su libertad, su esperanza. Y no importaban las circunstancias que Pablo enfrentara, él no quitó los ojos de Cristo siempre. Y por eso tiene expresiones que quedaron impresas, plasmadas en la Biblia, en sus cartas, que son de gran bendición para ti y para mí. Pero no solamente Pablo. O sea, Pablo nos conecta con el Evangelio, siempre con Cristo, como lo estoy mencionando. Pero luego tú y yo venimos a Juan, ¿y qué encontramos en el Evangelio de Juan? Capítulo 1, versículo 14. Después de que Juan en el versículo 1:1 había dicho: y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, Juan 1:1, luego nos vamos al 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. En Cristo podemos ver la gloria. Y conéctalo con el versículo 31 que estamos viendo aquí: si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Imagínate, Dios envió a su Hijo para que a través de Cristo Él nos mostrara su gloria. Quiero que me acompañen porque aquí vamos a ver 3 citas, en Juan mismo también el Evangelio, y vamos a ver ahí Juan 17,
que como todos ustedes saben, Juan 17, todo el capítulo es la oración sacerdotal que se ha llamado la oración que Jesús hace al Padre, todo el capítulo. Pero vamos a leer solamente de este capítulo 17, vamos a ir al versículo 5. Está orando Jesús al Padre y dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vamos al versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y finalmente el versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es algo tremendo este pasaje. Vemos aquí la oración de Jesús, vemos la petición de Jesús para con los suyos, para los que han oído el Evangelio, para los que han obedecido al Evangelio, los que han respondido en arrepentimiento y fe y entrega de su vida a Cristo. Aquí está orando Jesús al Padre, y nos debe de impresionar. La gloria que me diste yo les he dado, y no la merecemos, y no hicimos nada. Nos las dio Cristo, así como Cristo la recibió del Padre. La gloria que me has dado, Padre, yo se las he dado. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Qué importante es la unidad para Cristo, la unidad de los suyos, la unidad de los hermanos, la unidad de su iglesia, para que así como miremos, la palabra nos hace mirar arriba, nos hace mirar a Dios y nos hace mirar que el Hijo, Cristo Jesús, y el Padre uno son, para que ellos también sean uno. Tenemos siempre el ejemplo de Dios, el testimonio máximo de Cristo. Y finalmente Pablo también luego nos lleva a Colosenses, a su carta de Colosenses, capítulo 1, versículo 27, que es un texto muy conocido, posiblemente hasta de memoria en muchos de ustedes. Colosenses 1:27, ¿ya lo tiene todo el mundo? Y dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, aquí viene, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Vamos a concluir, mis hermanos. En medio de nuestra libertad que tenemos como creyentes y que debemos de estar dispuestos a limitarla para no ofender, no tropezar, y por amor a mi hermano o a mi prójimo, por causa también de ganar al mayor número para Cristo, para que sean salvos,
vemos aquí en los pasajes que leímos cómo Cristo buscó la gloria del Padre siempre. Y Él dijo, mi Padre es glorificado, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Sin duda tiene un costo el hacer todo para su gloria. Cristo mismo dijo en Lucas 24:26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Hay un precio, hay un costo. Pero hoy, a través de Pablo, Dios nos dice que renunciemos a nuestra gloria, a la gloria de este mundo que no es verdadera. De ahí que Juan nuevamente nos diga que no amemos este mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque todas las cosas que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este mundo está maquillado, nada de lo que nos ofrece es gloria verdadera. El Señor Jesús dijo, gloria de los hombres no recibo. Al igual que Jacobo, Pedro y Juan, que al ver la gloria de Cristo en el monte de la transfiguración se convirtieron en discípulos de su gloria, quedaron cautivados completamente y nunca más quisieron saber nada aparte de Cristo, aparte de la gloria de Cristo. Quedaron cautivados y no brilló más la gloria del mundo. Señor, hazme un discípulo de tu gloria, cautívame para que nunca más me brille la gloria del mundo y pueda ser tu discípulo hasta el final. Como Pablo dice que las cosas, dice, todos los sufrimientos, pruebas, situaciones que enfrentamos en el presente no pueden compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, tenemos la palabra de Dios, mis hermanos amados, nos está levantando nuestra mirada, está levantando nuestro corazón. No importa lo que estemos sufriendo, por lo que estemos pasando, dice Pablo, pues tengo por cierto, mira las palabras que usa en Romanos 8, ¿sí? 18, pues tengo por cierto que las cosas del tiempo presente, no importa cuáles sean, por eso nomás dice las cosas del tiempo presente, no importa cuáles, no importa cuántas, pueden compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Oh Señor, gracias. Aparte de nuestro perdón, aparte de nuestra salvación, aparte de la vida eterna, esa gloria que en nosotros ha de manifestarse, Dios nos va a glorificar en aquel día también por gracia, también sin mérito alguno en nosotros. Y Pablo, tanto a los corintios primeramente, como ahora a ti y a mí después de terminar este capítulo 10, de habernos motivado, alentado con este punto cúspide o culminante de que traigamos gloria, glorifiquemos a Dios por medio de servir a mi hermano. Pero también hoy aquí nos visitan familiares, amigos, compañeros, personas que nos contactaron, personas que pasaban por allí y quisieron entrar.
¿qué hay para ti que estás aquí con nosotros? También hay una palabra para ti. Dios nos dice a través de Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Y también nos sigue diciendo luego en el capítulo 6, más adelante también en el versículo 23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que si juntamos los dos versículos que encontramos, que todos somos pecadores, y por consiguiente estamos separados de la gloria de Dios, caímos de esa gloria de Dios, estamos separados, alejados, y algo tiene que pasar, algo tiene que suceder, algo tiene que hacerse para restablecernos a esa gloria. Y luego en el siguiente versículo dice que si ya aceptamos que todos somos pecadores, porque lo aceptemos o no, de todas maneras el versículo no cambia. Eso hay que entenderlo. Dice, por cuanto todos pecaron. Dios no nos está preguntando si creemos o no y si lo aceptamos o no. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Hay un pago por nuestros pecados y es la muerte, y no solamente la muerte física, pero la muerte espiritual. Y así como entendemos que la muerte física es la separación del alma del cuerpo, y el cuerpo queda inerte, frío, y va a la sepultura, así también la separación, la muerte espiritual es la separación del alma de Dios por la eternidad. Esa es la muerte, ese es el pago por el pecado. Pero ahí sigue diciendo, más la dádiva de Dios, más lo que Dios regala, más lo que Dios da, que es inmerecido, es vida eterna en Cristo Jesús, y solamente en Cristo, vida eterna. No estás aquí por nada. Dios preparó este día. Dios preparó todas las circunstancias. Yo no sé quién eres, yo no sé cómo es que estás aquí, pero aquí estás. Dios te trajo. Tú eres un invitado de Dios. Él te ama, Él sabe quién eres. Él preparó todo para que hoy estés aquí y estés escuchando. Y tienes que saber que para que seas restaurado a la gloria de la cual caíste por tu pecado, es por gracia y por medio de la fe y no por obras. Y que sepas que hoy pudieras ser parte de esa oración que leímos de Jesús en Juan, cuando una persona escucha el Evangelio de Jesucristo y a través de ese Evangelio, como dice, te resplandece la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y entiendes quién es Él y a qué vino, que fue a la cruz a tomar tu lugar, cargar tus pecados, pagar por ti, para que ahora tú aceptes tu condición pecadora y estés dispuesto a arrepentirte, a pedirle perdón a Dios y a venir a Él diciéndole que crees en Él, que confías en Él, que quieres entregarle tu vida. Entonces, si tú hicieras esto, podría ser parte de la respuesta de la oración que Cristo hizo al Padre hace 2000 años, que leímos hace un rato. Dice, la gloria que me diste yo les he dado. Si tú hoy, que puede ser el tiempo aceptable, puede ser el día de salvación, te arrepientes de tus pecados, le pides perdón a Dios y pones tu fe y tu confianza en Cristo y solamente en Él, y vienes a Él y le entregas tu vida y le dices, Señor, acéptame, recíbeme, Él te va a dar la gloria que el Padre le dio.
Pero algo que sigue diciendo Cristo, y con esto voy a terminar, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Cuando una persona viene a Cristo en estos términos bíblicos de arrepentimiento y fe y entrega de su vida a Él, esto es lo que pasa, que vas a estar donde Cristo está, porque Él oró al Padre y quiere que también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Vamos a orar. Señor, Señor Jesús, queremos darte gracias, porque en verdad hoy, a través de la Escritura, de tu palabra, te has reflejado, te has manifestado, te has dado a conocer de una manera clara. Delante de nuestros ojos. Para entender, Señor, que no hay nada más glorioso que la gloria de Cristo. Queremos darte gracias por esa libertad a la que nos llamaste, Señor, a la que nos trajiste, en la cual estamos, porque nos has hecho verdaderamente libres. Pero ahora, Señor, nos has enseñado a lo largo de estos 3 capítulos que esa libertad podemos limitarla, debemos limitarla para no traer tropiezo u ofensa a mi hermano, que por amor a Él, quien es también un redimido tuyo, por quien Cristo murió, esté dispuesto. Y si mi prójimo son personas, Señor, que no te conocen aún, no hay en tropiezo ni ofensa tampoco, y un mayor número pueda conocerte y muchos puedan ser salvos también. Pero finalmente, Señor, llegaste al clímax, que podemos glorificarte sirviendo a mi hermano. Señor, qué gran revelación. No habría manera de saber esto, no habría manera de entender esto jamás si no fuera por tu santa palabra. Porque todo verdadero creyente converso en Cristo Jesús, en quien mora el Espíritu, anhela y desea traer gloria a Dios. Si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, que lo hagamos todo para la gloria de Dios. Es nuestro anhelo, es nuestro deseo, es nuestra devoción, nuestra pasión, Señor. Y que hoy lleves esta palabra a nuestros corazones y quede ahí bien grabada para siempre, para que traigamos gloria a tu nombre.
Y queremos aprender de Pablo, Señor. Queremos unirnos a Él, identificarnos con Él en el sentir que tú le diste, que nunca quitemos los ojos de ti, Cristo, y de tu evangelio. Que entienda que siempre es el tiempo aceptable, el día de salvación, que siempre hay una persona a la cual está oyendo la voz de tu Espíritu que dice: si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Como puede ser que haya personas aquí, Señor, qué hermoso saber que hoy es el tiempo aceptable, que hoy es el día de salvación para una persona que trajiste aquí. Y que sepa que ahí donde está sentado, ahí puede clamar a ti, ahí puede invocarte, ahí puede decirte: Señor, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, los abandono, les doy la espalda, me vuelvo a ti, Señor. Cumpliéndose así las palabras de Isaías: buscad al Señor mientras que puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ahí donde estás, búscale, llámale, porque se ha acercado para salvarte, porque Él quiere que donde Él está ahora mismo, tú también estés en aquel día. Esa gloria que recibió del Padre, esa misma gloria quiere darte ahorita. No pospongas este día, porque no sabes qué dará de sí el día. Hoy es el tiempo seguro. Padre, te damos gracias. Es un gozo alabarte, adorarte, expresarte nuestra gratitud, nuestro agradecimiento, y juntos en comunión unos con otros y contigo ofrecerte nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Con tu palabra el mundo afirmaste, Señor. Tu aliento de vida del polvo la humanidad formó. Despliegas tu nombre y gloria en toda la creación. Oh, Santo Dios, Santo Dios. Aun cuando el pecado tu creación corrompió, en tu fidelidad nos prometiste redención. Un plan soberano, tu gracia y justicia mostró. Oh, Santo Dios, Santo Dios, siempre guardas tus palabras, siempre cumples tus promesas, por amor de tu nombre
santo nombre. Yahweh, Yahweh, poderoso, Dios eterno, verdadero. Oh, ¿quién es como tú? Yahweh, Yahweh, tu nombre permanecerá para siempre. Oh, Yahweh. En el tiempo preciso, el verbo carne se hizo. Aquel por quien esperamos, el prometido en el principio. Y vimos tu rostro lleno de gracia y verdad, en Jesús, Hijo de Dios, Santo Dios. Yahweh, Yahweh, poderoso, Dios eterno, verdadero. Oh, ¿quién es como tú? Yahweh, Yahweh, tu nombre permanecerá para siempre. Oh, Yahweh, grande es tu nombre, Yahweh. Nos afecta